objetivo de la sesión de hoy, ¿no? Hoy lo que buscamos es... ¿Qué pasó? Lo que vamos a ver es, el objetivo que vamos a trabajar hoy día es comprender los principios de la psicología, ¿no? Sobre todo orientado a cómo es la interacción que nosotros vamos a tener con el niño dentro del aula. ¿Listo? Entonces, en la siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina, Melissa. Muy bien. Fíjense en las preguntas, ¿ya? ¿Han visto ustedes alguna vez algún niño haciendo una rabieta? Sí, ¿cierto? Ok. La rabieta ha sido porque de repente no quería esa fruta o de repente no quería algo y te lo comes tú y luego te dice que sí lo quiere y que quiere lo que tú te has comido. ¿Les ha pasado esa rabieta? Ahí les pongo unas preguntas, ¿no? ¿Por qué un niño de 3 años hace una rabieta cuando le cortas el sándwich en triángulos en vez de cuadraditos? ¿No? Él quería cuadrados y le cortaste en triángulos. ¿Por qué hará una rabieta? ¿Y por qué es difícil que se calme? Un niño de 5 años, más grandecito, puede esperar su turno, mientras que otro, por ejemplo, de 3, parece que no puede entender el concepto de esperar. ¿Por qué creen ustedes que ocurre esto? Vamos a ir comentando, ¿listo? A ver, voy viendo sus mensajes. ¿Por qué creen ustedes que ocurre este comportamiento? ¿Qué pasará en el proceso del niño? ¿Qué pasará? ¿Por qué ocurre eso? Recuerden que no hay respuestas ni buenas ni malas, ¿eh? Respondan nomás, lo primero que ustedes vayan pensando. Rosario, levantaste tu manito, ¿puedes abrir tu micrófono? Exacto, porque el cerebro aún está inmaduro. Es correcto. Entonces, es importante entender que dentro del desarrollo, el niño no es que tenga mala conducta, ¿ya? No es que tenga mala conducta, sino que en la etapa en la que está, el niño aún no tiene esta maduración cerebral, ¿no? El niño aún no ha desarrollado esta habilidad para poder responder como el adulto espera. Entonces, la psicología educativa, ¿ok? La psicología educativa estudia este proceso en cómo los niños aprenden y se desarrollan mentalmente. En el caso del auxiliar de educación inicial, vamos a practicar hoy día, ¿no? Bueno, el trabajo hoy día lo he planteado de forma en que nosotros vayamos dejando un poquito la teoría y vayamos yendo más para la parte práctica para entender y para ir también nosotros desarrollando esta habilidad o esta capacidad de respuesta adecuada. ¿Listo? Porque no vamos a mentir que a veces respondemos con patrones aprendidos, ¿no? Un niño que se cae jugando, yo te dije que te ibas a caer, yo te dije que te iba a doler, ¿no? De repente un niño aún no puede hacer algo por sí solo y yo le digo, mira, yo lo hago mejor. Ya, tú mira, yo lo hago, ¿verdad? Y a veces no es que nosotros estemos buscando perjudicar al niño, solo que respondemos en base a patrones, ¿ya? Respondemos en base a lo que hemos aprendido o cómo se comportaron con nosotros, pero eso no implica que no podamos cambiar, sino que comprendiendo, ¿no? Comprendiendo cómo se dan estos procesos y también comprendiendo cómo respondo yo, voy a poder mejorar la forma en cómo voy a afrontar, cómo voy a atender la necesidad del niño. ¿Está bien? Entonces, vamos a ir viendo qué es la psicología educativa. Por favor, ¿puedes avanzar en la lámina?
Muy bien. ¿Qué es la psicología educativa para nosotros? ¿Qué es la psicología educativa? La psicología es la disciplina que estudia el cómo aprenden las personas, ¿ya? Y también el cómo influyen estos factores internos que se les llaman los factores emocionales, cómo influyen la interrelación, ya que son los factores sociales, y también los factores contextuales, es decir, el ambiente donde se desarrolla el niño, ¿ok? Entonces, para hablar del proceso de aprendizaje, tenemos que ver todos los aspectos que influyen, lo individual, lo interno, el factor emocional, el factor social de de quién estoy rodeado, cómo estoy interactuando con las demás personas. Y la parte contextual es el ambiente en el que estoy. Muy bien. Entonces, la psicología educativa nos permite comprender el comportamiento infantil en primera instancia, ¿ya? Que nosotros también vayamos reconociendo estos ritmos de desarrollo. Y estos ritmos de desarrollo tienen que ver con el proceso de evolución o de crecimiento del niño, ¿ya? Ahora, ustedes como estudiantes o como futuros auxiliares educativos, no es que van a volverse psicólogos, sino que ustedes van a aplicar estos conocimientos que están adquiriendo para que puedan hacer que el niño dentro de aula se sienta seguro, se sienta motivado para que pueda aprender. Porque cuando ustedes reciben a un niño en la escuela, no es que solo llega con sus útiles y su mochilita, llega también con todo este contexto que tiene, con toda esta forma de manejar las situaciones, con toda digamos así, esta incapacidad de manejar emociones fuertes que lo desregulan. Y es allí el momento en el que nosotros vamos a poder acompañar estas dificultades, ¿no? Vamos a poder atender esta forma de portarse del niño que no es porque sea majadero, sino porque también acontece un factor biológico, ¿ya? Entonces, recuerden, la psicología educativa lo que busca es estudiar cómo aprenden las personas, cómo aprende el ser humano. Y lo que buscamos es entender este proceso mental, emocional y social del niño para que dentro de aula podamos nosotros crear estrategias que faciliten el aprendizaje. Entonces, ustedes ven allí la laminita, ¿cierto? ¿Qué observan allí? Un niño que está primero interesado en un objeto, está mirando, está de repente guardando la experiencia, ¿cierto? Está anotando por ahí lo que observa. Vuelven a trabajar ese tema y el niño que ven abajo, feliz, levantando su manito para participar, ¿cierto? Ajá. Y es que cuando trabajamos con los niños, todos estos factores van a reforzar la forma en cómo aprende, ¿ya? Entonces, es importante que nosotros podamos ir comprendiendo cómo es que el cerebro del niño va a procesar la información, va a procesarla, ¿ya? Entonces, la psicología educativa nos va a permitir comprender cómo se siente la frustración en un niño, cómo o qué estrategia debe utilizar para poder trabajar esta frustración que está sintiendo. ¿Listo? Muy bien. Vamos con la siguiente diapositiva. Entonces, para entender cómo se da el desarrollo infantil, es importante que nosotros primero reconozcamos que el desarrollo es un proceso, ¿ok? Y es un proceso progresivo, es un proceso continuo y es único. Sabemos que todos van a desarrollar, sí, pero se da el desarrollo distinto de Pepito, de Juanito, de Lucía, de Sofía. ¿Listo? Se da de manera distinta. Por lo tanto, no todos van a desarrollar de la misma manera y al mismo tiempo. ¿Ya? No todos los niños van a avanzar del mismo ritmo. Entonces, para que nosotros podamos ir profundizando lo del desarrollo infantil, vamos a mirar que no solamente es una área la que se desarrolla, sino es un todo. ¿Ok? Entonces, como el desarrollo es integral, yo lo he separado aquí el desarrollo en 4 pilares, que son las áreas que contemplan o que comprometen el desarrollo psicomotriz del niño.
Entonces, tenemos primero el área cognitiva, ¿ok? El área cognitiva se refiere a los procesos mentales como la atención, ¿no? La memoria, el lenguaje y la resolución de problemas. Entonces, esta área cognitiva tiene que ver con el pensamiento, que es la capacidad que tiene el niño para comprender lo que está pasando afuera, lo que está pasando en el mundo que le rodea. Y aquí, en este nivel, en esta parte, no se trata de que el niño, por ejemplo, entienda las matemáticas, ¿no? Sino de cómo procesa la información. O sea, no se trata de saber, de entender que sabe matemáticas, sino de cómo procesa la información. También, vamos a ver, por ejemplo, un niño, ¿no? Cuando está empezando a entender la forma de clasificar u ordenar información. Entonces, tú le pones bloques de distintos colores y el niño de repente los va a clasificar por color, por tamaño, por forma. Entonces, aquí, cuando ya empieza a clasificar, ya está desarrollando su pensamiento lógico, ¿ya? Les ponía aquí en la lámina que un niño, los 2 primeros años, el aprendizaje va a ser sensorial. Entonces, en esta parte el niño va a pensar a través de lo que toca, a través de lo que chupa y a través de lo que mira. Por eso es que el niño en esta etapa todo se lleva a la boca, todo quiere tocar, todo quiere estar mirando, sintiendo, y es porque su aprendizaje es netamente sensorial. Y de 3 a 5 años ya aparece el pensamiento simbólico, que tiene que ver con el cómo entiende algunos conceptos, como por ejemplo el del mucho, bastante, poco, arriba, abajo, delante, atrás, ¿ya? Sobre, debajo. Entonces va entendiendo estos conceptos y también va comprendiendo la relación causa-efecto, ¿no? Si hago algo, tiene un efecto. Si tiro un vaso, se rompe. Si muerdo, lloran. Si, si tiro agua sobre un papel, se moja, ¿no? Entonces va entendiendo este efecto, esta relación causa-efecto. Bien, entonces, nosotros como auxiliares, ¿qué debemos hacer? En vez de preguntarnos, ¿no? O en vez de catalogar o de repente etiquetar, ¿ya? Lo que nosotros debemos hacer es preguntar a sí mismo, preguntarse, ¿qué es lo que está pasando con el niño? Entender qué es lo que está pasando con el niño, te ubicas en la etapa en la que está y luego, en vez de enseñarle o darle la información directamente, el rol del auxiliar para poder estimular el pensamiento es en plantearle algunas preguntas que lo hagan pensar, ¿no? Por ejemplo, si mezclamos amarillo con azul, ¿qué vamos a obtener? ¿Ya? ¿Qué color obtenemos cuando mezclamos amarillo con azul? ¿Saben? Chicos. Ajá, muy bien, Adriana. Obtenemos el verde obtenemos. Dependiendo de la cantidad también, va variando, ¿no? A mayor cantidad de azul y menor cantidad de amarillo o mayor cantidad de amarillo y menor cantidad de azul, ¿verdad? Varía. Entonces, esto es lo que nosotros debemos estimular. ¿Qué pasa? No sé, te quedas con el no sé, experimentamos. ¿Verdad? Entonces, aquí es donde el niño va a aprender con mucha más atención, con mucho más, yo siempre les digo, ¿no? Con el significado, con mucho más gusto. El aprender va a ser placentero para el niño. Pero si yo le digo, ¿sabes qué es? Y le pregunto porque sé que no sabe y solo para hacerle ver que no sabe, entonces no estoy generando aprendizaje. Ahora, tenemos la parte socioemocional, ¿ok? El área socioemocional. Entonces, esta área es como, digamos así, es el corazón del desarrollo, ¿ya? Entonces, esta área es la más importante en el proceso de educación inicial, porque aquí el niño que se siente seguro aprende. En cambio, el niño que no se siente seguro emocionalmente, no va a aprender, no puede, ¿ok? Recuerdan que en la clase anterior hablábamos de las pirámides, ¿no? De las necesidades. Entonces, tiene que cubrir las necesidades básicas para que se pueda dar el proceso de crecer y de aprender.
En esta área socioemocional vamos a encontrar dos factores, que es uno el social y el otro emocional. El factor social tiene que ver con lo que pasa con los demás, ¿ok? En la relación, exacto, aquí, lo que pasa con los demás. Y en la parte emocional tiene que ver con la autoconciencia, cómo es que el niño va reconociendo lo que va sintiendo, expresa y gestiona los sentimientos, ¿no? Entonces, el niño tira las cosas y tú le preguntas, ¿por qué tiraste? No sé. Entonces empezamos a ayudarle a relacionar. Esto que has tirado puede ser que tú hayas estado frustrado o quizás molesto. Entonces, ¿estuviste molesto? No, frustrado, sí, porque quería armar este muñequito y no me salía y me frustré y lo tiré. Ajá. Entonces, en esta parte es donde nosotros vamos a ir enseñándole al niño a expresar lo que siente y a gestionar, a trabajar con eso que siente. ¿Ya? Bien, aquí hay otro ejemplo. En la parte emocional, ¿no? Cuando el niño conecta bien con la maestra, ¿ya? Se desarrolla este apego seguro con la maestra, con el docente. Entonces, ¿ya? El niño puede dejarse guiar con mayor facilidad. Si me hace un berrinche y de repente yo soy quien acompaño eso, ¿no? Y le digo, entiendo que te enojaste, te molestó que no te dieran el juego o te molestó que te llamáramos la atención. Entonces, esperamos que el niño pueda reconocer la emoción y luego, y después de validar, empezamos a explicar. ¿Ok? Validamos, acompañamos y explicamos. Muy bien, aquí el rol que ustedes van a desarrollar o van a desempeñar en esta parte socioemocional es respecto al validar emociones, ¿ya? Lo que les decía, veo que te enojó, noto que te frustró, ¿ya? Pienso que eso es algo que te ha costado hacer, ¿no? Entonces validas lo que el niño está sintiendo. No le dices, ay, exagerado, ¿por qué te portas así? Ay, qué chuchito eres, ¿no? No, esos comentarios son castrantes, esos comentarios no validan lo que el niño está sintiendo, inhiben lo que el niño está expresando, ¿ok? De repente, por el miedo, de repente por esa sensación de malestar que genera el que alguien invalide lo que tú estás sintiendo. Entonces, el niño deja de expresar y deja de conectar contigo. ¿Ya? Vamos a verla ahora el área de lenguaje y comunicación. La parte de lenguaje y comunicación tiene que ver también con el desarrollo cognitivo, ¿ya? Tiene que ver con el desarrollo cognitivo. El lenguaje es uno de los, digamos así, una de las habilidades que a nosotros nos explica, nos habla, nos cuenta que el desarrollo madurativo del niño va bien, ¿ok? ¿Por qué? Porque el lenguaje implica que yo comprenda y también que pueda expresar. Por eso es que les ponía aquí que el lenguaje tiene tres factores, le he puesto ahí, pero el lenguaje tiene dos factores fundamentales, que es el lenguaje receptivo, que es la capacidad que tiene el niño para poder entender lo que los otros le dicen, ¿no? Les cuento una experiencia. Una pequeñita de 2 años más o menos, ¿no? Estábamos en época de COVID, yo llego a visitar a mi familia y pues en casa no dejaban entrar a nadie, ¿no? Querían que te cambiaras de ropa, te desinfectaban y sacarse los zapatos. Entonces, era como que una rutina ya en su casa. No recibían muchas visitas, pero la niña había entendido, ¿no? Todo lo que me pedían que hiciera antes de entrar y sale corriendo. Sale corriendo de ahí, todos de los que miraban, sale corriendo de ese espacio y yo la observo que se va corriendo y al rato regresa con unas sandalias. Entonces, había escuchado que me decían que me sacara los zapatos, yo iba a entrar con medias, pero ella se fue corriendo a traer sandalias. Implica que su proceso madurativo va bien y que el lenguaje receptivo lo está entendiendo, ¿ok? Está comprendiendo lo que ocurre en su entorno. Puede ser que el lenguaje expresivo todavía no esté madurado, o sea, no tenga mucho vocabulario, de repente por allí usa el dedo para señalar, pero el lenguaje comprensivo va bien. Y eso ya nos da
unas buenas luces, eso ya nos da buenos indicadores de que el desarrollo madurativo va en buena forma. ¿Ok? Y viene la otra parte, que es el lenguaje expresivo. Entonces, aquí el niño pasa de señalar o a decir palabras sueltas para empezar a decir palabras complejas. Primero, el lenguaje va siendo bisílabo, ¿no? Dos palabras. Dame pelota, ¿no? Mío, leche. Mío, mamá, ¿no? Vamos allá, abacho, ¿no? O deche, ¿no? Que empiezan a decir, no que ello, ¿no? Entonces, el niño empieza a utilizar estas palabras sin conectores. A medida que va creciendo, el lenguaje expresivo va mejorando por la interacción que tiene con el entorno. Entonces, el lenguaje, a medida de los 3 años y medio para 4, el lenguaje ya va volviéndose un lenguaje que empieza a utilizar conectores para expresar, plasma ideas, ¿no? Puede, puede mantener una conversación, puede seguir un hilo conversacional, va entendiendo el niño los tiempos de espera, va entendiendo, no es que ya lo haya conseguido, pero aquí implica que el lenguaje ya se va desarrollando, ¿ya? De manera receptiva y de manera expresiva. Y esto ya nos habla acerca de que va muy bien el desarrollo madurativo. ¿Qué pasa si yo tengo un niño de 6 años que no habla y que solo hace y señala, jala, te lleva y no habla? Pero ya tiene 5 a 6 años. ¿Sería una señal de alerta? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sería una señal de alerta, sí o no? Sí, ¿verdad? Sí es una señal de alerta. Porque desde el año debe haber aparición del lenguaje. 5 palabras, ¿ok? Mamá, mamá, papá, dada, tata, aba, son palabras que suelen aparecer en el vocabulario en los 12 primeros meses, ¿no? La intención también aparece. Entonces, si yo veo que el niño a esta edad no tiene lenguaje o a los 5 años el niño entiende sí, pero no expresa, no vocaliza bien, no hace el intento, se frustra y mejor utiliza las señas o los sonidos, entonces hay una dificultad en cuanto al lenguaje expresivo. Y esto implica que el vocabulario tampoco va a crecer. Entonces, ¿qué hay que hacer desde el rol en la escuela como auxiliar? Hablar mucho, evitar seguir, si el niño te señala, tú sigues con la mirada y sabes qué quiere. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Hay que nombrar las cosas y pedirle que el niño también las vaya nombrando. No las va a decir, pero va a tener la intención, ¿ok? Y eso es un buen punto. La intención comunicativa también es esta capacidad de tratar de hablar. Llegas en los ritmos, ¿ya? Llegas en el ritmo, de repente en la velocidad del diálogo, aunque está todo apretado, mascullado, pero tiene la intención comunicativa. Entonces, aquí ya es un pasito para que se pueda consolidar el lenguaje expresivo. ¿Listo? Entonces, rol que nosotros vamos a cumplir es el de hablarles mucho, ¿ya? El a cantar canciones, por ejemplo, usar lenguaje, nombrar las personas o las cosas por su nombre, ¿no? Entonces, en vez de decirle, mira el guau, no, mira el perrito, ¿no? Mira cuá, no, el pato. ¿Listo? Entonces, hay que evitar ese uso del lenguaje de bebé, porque si no, eso impide que el niño vaya incrementando el vocabulario, ¿ya? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Vamos a la cuarta área, que es el área motora. El área motora tiene que ver con dos tipos de movimientos, los movimientos gruesos y los movimientos finos. Los movimientos gruesos tienen que ver con el control de los músculos grandes, como por ejemplo el levantar los brazos, el caminar, el saltar, el levantar las piernas, el subir o bajar escaleras. Entonces, eso tiene que ver con el movimiento de músculos grandes. Aquí, ¿qué hito te dice que el niño va desarrollándose bien? Cuando empieza a levantar la cabecita, ya empieza a levantar la cabecita al primer mes.
cuando el niño empieza a voltearse, luego cuando está preparándose para la sedestación, para sentarse, ¿no? Luego cuando consigue sentarse, luego cuando el niño de repente empieza a pararse, a mantenerse de pie un poquito más de tiempo, ¿no? El niño empieza a levantar, gatea, luego empieza a levantarse, luego se sostiene en la pared, luego camina solo, luego sube escaleras, luego corre, luego salta, ¿no? Entonces vamos viendo que es progresivo y esos son los hitos. Mantiene el equilibrio en un pie. Entonces, esto permite que el niño vaya desarrollando todos estos músculos grandes. Y la motricidad fina tiene que ver con la precisión, ¿ya? Por ejemplo, el utilizar una pincita para coger un color o el utilizar una aguja, esa es motricidad fina. ¿Qué es lo que se hace en el aula con los niños para la motricidad fina? El rasgar papel, el cortar, el usar una cuchara, el ensartar cuentas, embolillado, ¿no? Las bolitas de plastilina, el modelaje también de la plastilina y lleva esto al agarre del lápiz. ¿Ven? Entonces, la motricidad fina tiene que ver con el control de los músculos de la mano y los dedos. ¿Para qué? Para que ayude en la escritura, ¿ya? En la escritura. ¿Qué vamos a hacer nosotros para desarrollar la motora gruesa y la motora fina? Para desarrollar el sistema o el área motora. Vamos a organizar circuitos de psicomotricidad y lógicamente tienes que vigilar que el circuito sea seguro para que no se arriesgue al niño mientras lo cruza, ¿no? Esto va a permitir que el niño también vaya explorando sus límites físicos. Igual con las actividades de motricidad fina, ¿no? Las cuentas que debes poner en el trabajo en cuentas, también puedes utilizar un poquito del trabajo cognitivo, que es la clasificación de las cuentas, ¿no? Por colores, por formas. Entonces, todas estas habilidades van a trabajar de manera integral, ¿ya? ¿Qué pasa si tú observas estas características en el aula? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Les he puesto por ahí algunas situaciones, ¿ya? Si tú como docente o tú como auxiliar observas que, por ejemplo, el niño dentro del aula, decimos, es muy torpecito, es muy distraído, se cae o se topa con todo. Entonces, ¿será que es torpecito? ¿Será que no hay razón? ¿Será que es distraído, que se cae o se golpea? Entonces, si yo justifico ese comportamiento, no voy a ver realmente qué puede estar pasando. Yo podría pensar, aquí hay una dificultad en la propiocepción, ¿no? En el esquema corporal. De repente el niño no maneja muy bien cómo funciona su cuerpo por separado, ¿no? Y en conjunto. Entonces, por eso es que de repente hay una dificultad postural. Entonces, por eso es que el niño se cae. Por lo tanto, esta alerta debe estar en su motora gruesa. ¿Ya? Ay, no, es un niñito que es muy chochito, en la casa no hay otros niños, no juega con otros niños, no sabe, por eso es que no socializa, no juega con otros niñitos y prefiere estar siempre solo. Entonces, si pienso de esa manera, lo que voy a hacer es justificar o etiquetar lo que está ocurriendo, pero no identificar o, en su defecto, observar que realmente esto puede ser una dificultad social. Recuerden que los problemas madurativos, o sea, los problemas del neurodesarrollo, también se dan en el componente social, ¿ya? En el componente social. Entonces, ¿qué puede estar aquí mal? La parte social. El niño no sigue para nada instrucciones, para nada. Le hablas y te mira desconcertado, como si no entendiera, escucha bien, pero no logra entender las indicaciones. O simula que va, pero se pierde por el camino, le hacemos acuerdo de a qué iba y no da. No logra recordarlo, ¿ya? Hay una dificultad allí, distinto a que el niño no siga instrucciones, ¿ok? Es distinto a que el niño no siga instrucciones.
trae tu casaca, guarda los juguetes. Entonces, cuando no sigue instrucciones, tiene que ver con la parte cognitiva, ¿ok? Comprende, pero no sigue instrucciones con la parte cognitiva. Pero si no sigue instrucciones porque no comprende, no entiende lo que yo estoy hablando, allí sí hay una dificultad cognitiva, pero en el lenguaje, ¿ya? Pero en el lenguaje. Supongamos que el niño agarra la crayola, va a pintar y le comienza a temblar la mano. Y dice, me duele la mano, ya no quiere pintar. Ay, no, es flojito. ¿Qué va? ¿Cómo le va a doler la mano al pintar? Es flojito. Si en su casa pinta bien, no sé por qué acá no pinta. ¿Será correcto pensarlo de esa manera? ¿Qué dicen? No, porque lo que nosotros debemos empezar es a relacionarlo con la parte de su desarrollo, ¿verdad? Entonces, se cansa al correr, se cansa al caminar, el cuerpo no lo mantiene en buena postura. Cuando usa la mano, se cansa, no copia, no hace trazos, ¿no? Le tiembla la mano al usarla. Entonces, aquí yo observo que podría haber dificultades en la parte motora fina. ¿Ya? Entonces, recuerden que en estos 5 primeros años, ¿ya? El cerebro se va a desarrollar rapidísimo por la plasticidad neuronal, ¿ya? Es como el esponja, ustedes ya saben esa comparación, el espejo es como una esponja, tiene que ver con la plasticidad cerebral. Entonces, lo que tú como su auxiliar, lo que tú como personal que va a trabajar con el niño, debes tener mucho cuidado de lo que vas a decir, porque todo eso cala en el niño. Va a dejar una huella en su vida. Bien, entonces, vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Con la siguiente diapositiva para ver lo que son ritmos de aprendizaje. Melissa. Ya, mientras Melissa nos va cambiando la laminita, yo les voy explicando. Eh, Cuando hablamos de ritmos de aprendizaje, tiene que ver con la forma, ya, con la que cada niño individualmente va a procesar la información, pero también tiene que ver con la velocidad con la que procesa esa información. ¿Listo? Entonces, en inicial, de hecho, no todos van a llegar a la meta al mismo tiempo, pero eso no implica que un niño que sí llega sea más inteligente que otro. Ya hemos ido revisando en la literatura que eso significa o eso implica que la forma en cómo funcionan sus cerebros es distinta, ¿ok? No es que uno sea mejor que otro, solo que el desarrollo se va dando de manera individual, de manera distinta. Entonces, como no todos los niños llegan al mismo tiempo a desarrollar la habilidad, y no todos, ¿no? Ni todos aprenden a leer al mismo tiempo, ni todos caminan al mismo tiempo, ni todos se sientan al mismo tiempo. Entonces, hay dos componentes que debemos tener en cuenta. Uno que es el ritmo, que es la velocidad con el que el niño va a adquirir una habilidad, y la otra es la individualidad, que es con, se ha puesto ahí, que es la carga genética, ¿no? Entonces, esta es con lo que ya viene el niño, con sus factores físicos y biológicos, la historia familiar, el temperamento, ¿no? La carga genética con la que viene. Entonces, el ritmo de aprendizaje va a variar justamente por esta individualidad, ¿ya? Por esta individualidad va a variar. Ahora, siguiente, por favor, siguiente diapositiva. Dentro de estos ritmos de aprendizaje vamos a identificar 3 tipos. El primero es el ritmo rápido. Aquí tiene que ver con los chicos o los estudiantes que captan rapidita la información a la primera explicación o deducen bastante rápido, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con estos niños?
¿Qué pasa si mis actividades las resuelven rápidamente? Entonces, es clásico, ¿no? Es esperado que el niño se va a aburrir. ¿Ya? Se va a aburrir y si la actividad es muy larga porque los demás niños no responden rápido, los demás niños van lentito, más todavía, ¿ok? Se va a aburrir más y es allí donde va a aparecer este comportamiento o van a mostrar estas conductas disruptivas, que se levanta, que mira a los otros niños, que apura, que molesta, que se escapa del aula, que coge los juegos para poder jugar mientras los demás están haciendo actividades. Entonces, recuerden, el niño que resuelve rápido también se va a aburrir rápido, ¿ya? Y esto ocurre por la falta de estimulación o porque de repente las tareas son muy fáciles para él y las tareas son muy largas para que los otros estudiantes también avancen, ¿no? Entonces dejamos de repente mucho tiempo y no estamos identificando que él requiere hacerle una adecuación allí al trabajo. Terminó el trabajo que con lo que están midiendo a todos, entonces puedo dar trabajo adicional o puedo dar un trabajo con mayor nivel de dificultad. ¿Listo? Ahora, en el ritmo moderado, aquí nos dice que es el ritmo más o menos en el que estamos, en el que está la mayoría del grupo, ¿ya? Aquí este ritmo vamos a identificar, el ritmo moderado vamos a identificarlo porque los chicos están más o menos con sus pares, ¿no? Coetáneos, o sea, con los chicos están en su media, están ahí más o menos unas cuantas cositas, características que de repente tienen de diferente uno de otro, pero el ritmo moderado implica que los chicos utilicen o realicen las actividades en el tiempo preciso y sigan las instrucciones con normalidad. ¿Ya? Entonces, ese es el ritmo moderado. Aquí, digamos, cuál es el reto que va a tener el auxiliar? Entonces, el auxiliar es que estos chicos estén motivados, que no caigan en la monotonía, ¿ya? Eh, que estén siempre motivados, ¿ya? Para que puedan mantenerse enfocados en el trabajo que se está haciendo dentro del aula. Y me estaba olvidando en los chicos que son muy rápidos, resuelven muy rápido, ¿no? La mayoría de maestras suele tener actividades extras, ¿ok? Algunos niños no reciben bien el trabajo extra. Por eso es que les comentaba que es importante tener actividades que sean de mayor nivel, o sea, de dificultad. En el mismo momento que los demás chicos, pero con un poquito más de dificultad, ¿ya? Y luego tenemos el tercer ritmo, que es el ritmo lento. Aquí los chicos necesitan mucho más tiempo para poder hacer la actividad, necesitan mucho más repeticiones y a menudo se les puede ayudar con trabajo, con pictogramas, ¿no? O con material táctil para que ellos puedan comprender. O sea, el trabajo que tenemos aquí es de desmenuzar la información para que el niño comprenda. ¿Por qué? Porque la dificultad que manifiesta es para retener información. Entonces, cuando hay demasiadas instrucciones, el pequeño se pierde o la pequeña se pierde. Pero si solo trabajamos un solo objetivo, entonces uno o dos, entonces se va a fijar en esos dos objetivos y los va a lograr. Ahora, ¿cómo los logra? Pero si es que aprende lento, ¿cómo es que logra aprender? Es que el hecho de que aprenda lento no implica que es incapaz de aprender, ¿ya? El aprendizaje o el ritmo lento no significa que tenga una discapacidad. Esto implica que el niño necesite mucho más tiempo, necesite mucho más dirección para que pueda entender, ¿no? Para que pueda procesar la información que está trabajando. Entonces, aquí el auxiliar, pues sí va a tener que vestirse de paciencia, ¿ok? Y de repente por ahí soltar alguna que otra pista para estimular el pensamiento. Acuérdense que otra de las labores del auxiliar es estimular el pensamiento con preguntas abiertas para que el niño pueda
conjeturar, ¿no? Pueda hipotetizar. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Muy bien. Hay también algunos factores que van a determinar el ritmo en cómo se va a desarrollar. Veíamos arribita la individualidad, ¿verdad? La individualidad tenía que ver con la genética, tenía que ver con lo social, con lo contextual, ¿verdad? Entonces, sí hay unos factores que van a determinar el ritmo con el cual el niño va a aprender. Siguiente lámina, por favor. Vamos a verlo. Muy bien. Entonces, a ver, a ver. Ah, ya. En la anterior, discúlpame. Estaba chiquito. Ajá, aquí está. No lo veía. Factores que determinan el ritmo, dice, ¿no? Lo ven al ladito del profesor. Muy bien. Cada niño tiene su propio ritmo que está influido, ¿ya? Que está influenciado por la madurez. Y es que no todos los cerebros se van a desarrollar a la misma velocidad, ¿ya? Entonces, en el aula, por ejemplo, encontramos niños que nacen en enero, en febrero, en marzo, en abril. Entonces, cuando estos niños llegan, de repente, sus compañeritos llegan ya a los 3 o 4 años, el que cumple años a finales de año, recién está entrando, ¿no? Recién está entrando a los 3 años o a los 4 años. Entonces, cada uno va a su ritmo, ¿ok? Por eso es que no podemos comparar a los niños incluso que sean coetáneos, que estén ahí en los mismos meses o años de crecimiento, porque hay otro factor que va a influir, que es la estimulación, que son las experiencias, ¿ya? Entonces, cuando un niño es estimulado con la lectura, con cuentos, con música, con juegos, con texturas de repente, ¿no? Entonces, él va a tener definitivamente un ritmo mucho más ágil, está más despierta y está más entrenada su capacidad de recepción de información y de procesamiento de información. También implica esta forma en cómo se vincula con las personas que están en su entorno, ¿ya? Si el niño es bien atendido, ¿no? Va creciendo seguro, entonces el niño también va a tener mejores posibilidades que se prestan para el aprendizaje, ¿ya? Sin embargo, si hay un niño triste, con miedo, de repente por ahí un niño que no comió o que no desayunó bien, ¿no? El aprendizaje sí se va a ver bloqueado porque se duerme en clase o de repente trata de mantenerse despierto, pero le gana el sueño y cae, ya se pierde la clase. ¿Bien? Y el último, que es el estilo de aprendizaje. ¿Ya? No les he puesto allí. Ya, el contexto familiar y social. Entonces, en el contexto familiar y social, ya todos los niños van a, digamos así, van a aprender de las formas, de las personas con las que se relacionan, ¿ya? Que es el aprendizaje por observación o el aprendizaje vicario. Entonces, Bandura dice que los niños observan la conducta de los demás y lo toman como modelo y replican esas conductas. ¿Listo? Entonces, lo que puedan observar en su contexto social y en su contexto familiar sí va a influir y va a replicarlos. Aquí depende mucho, ¿ya? Aquí depende mucho de cómo utilicemos o cómo dirijamos la conducta, cómo modelemos la conducta. ¿Ya? Depende mucho del adulto. El niño va a mostrar ciertas conductas que de repente por ahí ustedes les van a decir, ¿y esto de dónde lo aprendió? ¿Por qué lo hace? ¿No? Si a nosotros no nos ha visto para nada haciendo, comportándonos o diciendo eso. Pero de repente en la escuela hay otros chicos que hablan de eso, que hablan de juegos, que hablan de distinta manera y él lo asimila, ¿no? Lo observa, lo copia y como no hay una forma, digamos así, que en esta interacción no es que le evitemos o le extingamos esta forma de comunicarse, entonces el niño la copia, porque es algo que se le hace fácil, ¿ya? Y en cuanto a los estilos de aprendizaje, algunos chicos pues aprenden mejor mirando que escuchando o que tocando.
Entonces, tiene que ver con la forma en cómo se te hace más sencillo el procesar información. Bien, entonces, ¿qué favorece al niño? Favorece que respetemos los ritmos de aprendizaje, ¿ya? Eso favorece, respetar los ritmos de aprendizaje. Pero ¿qué limita al niño en su desarrollo? El que los comparemos con otros niños, el que invalidemos lo que va sintiendo y eso genere inseguridad. ¿Bien? Hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Sí? Perfecto. En la siguiente lámina, por favor, Melissa. Ay, ay, ay. Nada, no logro conectarme. Muy bien. Vamos a ver ahorita lo que es el respeto por la individualidad, ¿ya? Como veníamos viendo ya que hay que respetar el ritmo del niño, que cada niño desarrolla, aunque todos desarrollan las mismas habilidades, pero no las desarrollan comparativamente, ¿ok? Esperamos que llegue a cierta etapa, decimos, ¿no? Entre los 6 y los 7 meses, el niño debe lograr la sedestación. No dice cumpliendo los 6 o 3 días entrando a los 6 meses o a los 6 meses con 15 días, 6 meses con 20 días. Te da un rango donde es esperada, ¿no? Donde se espera que haya desarrollado o logrado esa destreza. Entonces, aquí tiene que verse bastante el que yo no puedo comparar el desarrollo de un niño con otros. ¿Qué suele pasar, no? Hoy mi hijito a esa edad no hablaba tampoco, ¿no? Entonces de repente eso está pasando. O mi hijito hablaba un montón a su edad, este niño no dice nada, ¿no? Entonces, eso es la comparación. Cuando nosotros no respetamos la individualidad, ¿ok? No respetamos la individualidad. Esto implica que nosotros, o esto conlleva que nosotros comparemos, ¿ya? Y eso está mal. No es adecuado para el desarrollo del niño. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ya, mira, ¿sabes qué? Yo ya he estado trabajando con niños, no he hecho con todos, pero por ahí de repente sí los he comparado. Sí, sí me ha costado identificar la conducta, ¿no? Yo más me iba por el todo. Entonces, ¿qué puedo hacer para respetar los ritmos? ¿Ok? Primero es el tiempo que nosotros estamos planificando para las actividades. Entonces, si de repente los chicos, por ahí les he puesto un caso de un niño que no embolilla, que no rasga, ¿no? De repente yo digo, vamos a hacer la actividad de embolillado. Les paso los cuadernos, les pongo gomitas en tapitas de gaseosa, dan su tapita. Algún niño por ahí que no le gusta ensuciarse pide pincel. Y les dice, y les damos la pauta, ¿no? Tienen que recortar, no sé, vamos a pegar pececitos en el mar. Entonces, todo el cuaderno está pintado de mar, ellos tienen que recortar el pececito que incluso cuando son de 3 a 4 años viene rasgadito, ¿no? Viene precortado y ellos solamente empujan o jalan y ya, y sale, ¿no? El recorte. Entonces, esa es la actividad y decimos, tienen 10 minutos para hacer la actividad. Pero de repente por ahí tienes un niño que anda pululando, que no presta atención, que siempre se escapa o que siempre se frustra. Entonces, yo lo que hago es, si bien es cierto, di 10 minutos para la actividad, pero puedo concederle unos minutitos más a fin de que termine su actividad si el niño está concentrado. Pero si el niño de repente está por ahí pululando, 5 minutos más o 10 minutos más o menos no van a hacer la diferencia. Entonces, si yo veo que el niño está concentrado, está tratando de hacerle, pero el tiempo le queda pequeñito, le extiendo. ¿Ya? Le extiendo. Segunda estrategia es el andamiaje. Entonces, si un niño no puede hacer algo, tú tienes que darle a otro niño, o sea, darle el intermedio para que le oriente o para que observe y el niño quiera replicar, ¿ya? Entonces, si, por ejemplo, Pepito no puede recortar un círculo, entonces le voy ayudando, otro ejemplo, le voy ayudando a que él recorte, ¿no? Puedo hacer líneas o puedo ir precortando para que él continúe. Un ejemplo.
Ese sería de andamiaje, ¿ya? El andamiaje es que yo le ayude, yo le oriente o le facilite el aprendizaje al niño a través de mi experiencia. Y la última estrategia es el valorar el proceso. Ah, pintó, pero está feíto su dibujo, bien feíto. No, ese no lo vamos a publicar. Está feíto. Eso no en eso no estamos valorando el proceso, estamos solo tomando en cuenta el resultado. Pero una de las estrategias para respetar los ritmos del niño es valorar el proceso, ¿no? Cómo lo hizo, estar observante de cómo lo hizo, qué utilizó. Entonces, no solo me voy a fijar en el resultado, ¿ya? Entonces, aquí celebramos, ¿no? O destacamos que el niño lo intenta. ¿Ok? Lo intenta. No será perfecto lo que haga, pero lo intenta. Y a medida que practique y practique, la destreza va a aparecer, va a desarrollarse. ¿Ya? Entonces, acuérdense, ¿qué hace el auxiliar de educación? Observa las conductas, observa las emociones, acompaña al niño sin presionar, ¿no? Comunica a su docente lo que está observando, los cambios conductuales que también puede observar en los niños y brinda la seguridad emocional, ¿no? Recuerdo las maestras del colegio al que les di el último taller decían, a veces los niños a nosotros no nos abrazan muy seguido y más con la auxiliar, porque la auxiliar es mucho más cercana, no es como que la maestra da la pauta y todos tienen que hacer, y la auxiliar va mirando quién no siguió la instrucción, va apoyando, ¿no? A de repente volver a explicar la instrucción, acompañar en que se haga el trabajo. Entonces, aquí ya no solamente nosotros vamos a ayudarle al docente porque son varios niños, sino esta seguridad emocional que vamos a brindar. Aquí la clave va a estar en que nosotros no juzguemos, sino que comprendamos ya por qué aparece o por qué se da este ritmo, esta diferencia de ritmos, ya en cuanto al desarrollo del niño. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí. ¿Qué pasa cuando la mayor parte del trabajo de este pequeño o de los pequeños está en el ritmo lento? ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo allí? ¿Será una señal de alerta o no será una señal de alerta? Sí, ¿verdad? Es una señal de alerta. Muy bien. En la siguiente diapositiva vamos a ver eso. Recuerden que con nosotros solamente vamos a anotar, vamos a comentar a la docente lo que estamos observando. Es basado en tu criterio, basado en tu conocimiento, lo que te llame la atención. No es un diagnóstico. Yo recuerdo mucho de un apoyo en el colegio que cuando íbamos a observar a los niños al recreo me decía, este niño es medio autista, me decía, ¿no? No le gustan los abrazos, no le gustan los ruidos fuertes, pero mira bien fuerte, ¿no? Medio autista, tiene características, decía. Y yo, amablemente sonriente, le decía, medio, ¿y cómo será completo? Y se reía, me dice, ya sé que me vas a decir que estoy mal. Sí, porque no hay medios, no hay intermedios, ¿ya? Tampoco el decir, medio enfermito, ¿no? Nada, eso no es la manera correcta de expresarse. Tampoco de lanzar conjeturas. Recuerden, solamente ustedes van a describir lo que observan. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva para poder identificar cuáles son estas señales de alerta. ¿Listo? Estas señales de alarma. Entonces, por ejemplo, el niño, ¿no? Requiere, acá está. El niño tiene mucha dificultad, o sea, es persistente el poder comunicarse, ¿no? De repente quiere explicar algo y se frustra porque no le entienden, o no, o de repente le dices, repíteme, y el niño ya no quiere hablar, se aísla. Entonces, esa es una señal, ¿ya? Esa es una alerta.
ya es persistente y por más que lo intenta y no puede, quiere seguir, opina y todo, pero no se logra entender lo que habla. Entonces, ahí hay una dificultad persistente para comunicarse. Hay intención, hay seguimiento del lenguaje, pero la dificultad está en el habla, más no en el lenguaje, en el habla. Entonces, eso comunico. Este niño, por más que intenta, no se le logra entender, ¿no? Los demás compañeritos tampoco le entienden y el niño se queda solito. Entonces, ahí hay una dificultad persistente para comunicarse. Yo no estoy diciendo que tiene dificultades en el habla, estoy diciendo que tiene problemas para comunicarse, le cuesta comunicarse con los demás. El segundo, el aislamiento constante, ¿no? De repente, mira, Pepito cada vez que juega con otros compañeritos y él quiere mandar en el juego, pero cuando no tiene acogida, él se aísla, se enoja y se aísla y llora. Y luego regresa molesto a insistir que jueguen con él y como no le hacen caso, se molesta más y patea. Entonces, ahí estamos viendo aislamiento porque no puede regular lo que siente y acoplarse al juego, o sea, entender el juego, y va mostrando agresividad frecuente, ¿no? Entonces, allí ya hay señales de alerta. Un niño que llora por todo, llora sin causa aparente, llora, 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 llora. Entonces, también es una señal de alerta. ¿Por qué llorará? Aquí puede ser. ¿Ya? Yo explico que puede ser que esté costándole adaptarse, ¿no? Puede que el niño llore porque es muy sensible al ruido o se frustra y no sabe cómo manifestar su frustración. Pero como yo no sé qué realmente estará pasando con este niño, el que llore mucho, el que no pueda adaptarse a las actividades y el que a causa de esto se aísle, es una señal de alerta. Aquí no estoy dando diagnósticos, estoy solamente anotando estas apreciaciones que a mí me parecen raras. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Perfecto. Le digo al pequeño, la Miss ha dicho, ¿no? Que vamos a sacar los cuadernos para hacer tal actividad y el niño está metida en los juegos o el niño se escapó a comerse la lonchera. Entonces, aquí está mostrando que tiene dificultad para seguir rutinas. Le quiere hacer lo que él quiere, no sigue las indicaciones. Entonces, aquí esto, si no lo tomamos en cuenta como que en realidad es una dificultad para seguir instrucciones y decimos, no, lo hace porque es chochito, lo hace porque es Margarito, ya se le pasará, de repente no escuchó, justifico, va a generarle problemas al niño. Por eso, acuérdense, nosotros tenemos que estar pendientes, ¿no? Tenemos que estar atentas, observantes, atentos también, observantes a estos comportamientos que debo comunicar al docente como algo que te llama la atención. De repente tú vas a decir, mira, he visto que este niño, cuando juega, toca muy abajo de la espalda, toca a otros niños. Hay que observarlo, le manifiestas a la maestra y la maestra te dice, no me he dado cuenta, voy a observar. Entonces, procuran observar este comportamiento y dice, no lo hace no lo hace con un propósito de tocarle, ¿no? Sino que de repente empuja y cuando empuja lo hace rápido y por ahí como que toca. O decir, no, sí, este niño está tocando, este niño está haciendo esto, ¿no? Mediante el juego. Entonces, el observar, el tener en cuenta estas cosas que te llamen la atención, pero compartirlo con tu docente para que puedan evaluar, para que puedan em, observar, perdón, tomar nota, recopilar información para que deriven y evalúen el personal competente. ¿Listo? Ahora, cuando tú observas, tienes que distinguir sí o sí, ¿ya? En cuanto al rol del auxiliar, tienes que distinguir entre cuándo es un ritmo lento, cuándo es un ritmo natural y cuándo este puede generar problemas de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, tú ves que un niño, a pesar de que tú ya le diste la pauta, lo apoyaste, la maestra de repente fue nuevamente, pauteó, le explicó, lo guió y el niño
no avanza, a pesar de que recibe la ayuda, entonces allí sí hay una dificultad en cuanto al aprender, ¿ya? De repente, el niño, ustedes lo reciben nuevamente este año escolar y ya el niño había logrado bastantes competencias y de repente ahora regresa y retrocedió completamente. Entonces ahí hay un retroceso. Cuando sabía hacer algo y ya no, ahí hay un retroceso. Entonces eso es importante de puntuarlo, ¿no? De tenerlo en cuenta. Lo que les explicaba hace un ratito, el niño tiene 5 o 6 años y tiene un desfase muy notorio con sus compañeros, ¿no? Entonces, de repente sus amiguitos ya hablan fluido, explican, cuentan historias, y este pequeño solo dice, pelota, golpeó, pium, pan, lloró, ¿no? Y te cuenta de esa forma la historia. No está utilizando conectores, no hay una hilación, es como monosilábica la explicación, usa sonidos, ¿no? No usa palabras para explicar, usa mayormente sonidos. Entonces, aquí sí, no estás comparando, sino que notas ese desfase porque los demás compañeros ya lograron y es como que ya están medio parejitos en desarrollo de habilidades y este pequeño se está quedando muy atrás. Entonces, eso tienes que reportarlo, ese desfase de desarrollo también. ¿Listo? Bien, entonces aquí la clave está en que seamos pacientes, ¿ya? En que entendamos, en que aprendamos a identificar entre los tipos de ritmos y que también el niño no se sienta frustrado porque de repente, ¿no? Que no se sienta frustrado porque de repente los demás ya hicieron la tarea, avanzaron y él no. O también que los chicos que de repente van así muy rápido estén desatendidos porque tengo que prestarle atención al niño que va lentito o al niño que me demanda más al darle las instrucciones, sino que yo ya tengo que estar preparada, ¿no? Con este material adicional. O muchas veces, muchas maestras utilizan esta estrategia de a los niños que terminan rápidos, utilizarlos para el andamiaje. Entonces los decimos como asistentes, ¿no? Ya, vamos a ver, mira de tus compañeritos quién todavía no ha terminado. Ya, y al que no ha terminado, oriéntalo, ¿no? Explícale qué es lo que debe hacer, ayúdale por ahí a recoger los lapicitos, ¿no? A ver, ve si hay basurita por el suelo para ir recogiendo. Entonces, que tengan actividades alternas para que no se sienta desatendido, no se aburre y no propicie el desorden y no tenga conductas disruptivas dentro del aula. ¿Listo? Entonces, hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas, preguntas? Airam, creo que el comentario que estabas haciendo era respecto a los niños que se cansan al escribir, ¿no? Hay un factor que contribuye mucho a este cansancio y es a veces la hipertonía o la hipotonía, ¿ok? Que es la falta de o el excesivo tono muscular o la falta de tono muscular. Entonces, hay niños que tienen de repente esa dificultad y eso les impide el trabajar el trazo que sea mucho más preciso. Entonces, aquí ocupa que se haga otra revisión o una revisión adicional, una revisión psicomotriz o una revisión por parte del médico para verificar el tono, ¿no? O del tecnólogo médico para verificar el tono muscular. Porque sí, a veces decimos, es por flojera, ¿no? Cuando en realidad hay una causa biológica. Entonces, es mejor ir descartando estas situaciones. ¿Está? Muy bien, entonces vamos a pasar a la siguiente parte. Ujú. Muy bien. Ahora, como verán, estamos con bastante tiempito como para practicar lo que hemos aprendido hoy. ¿Listo? Entonces, en esta actividad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí sí requiero que ustedes estén súper atentos porque van a participar. ¿Listo? ¿Están listos? ¿Listos con los deditos sobre el teclado para responder? ¿Sí? Muy bien.
les explico cómo va a ser la dinámica de este jueguito, de esta práctica. Ustedes ven allí algunas situaciones, ¿cierto? Por ejemplo, les he puesto allí esta situación de el niño que no se concentra en las actividades. Entonces, ustedes lo que van a hacer es imaginar esa situación. Ustedes ya están dentro del aula y tienen este niño que no se concentra en las actividades. Le dan la pauta y el niño nada. Se, de- se, este, se desatendió o de repente se paró, se fue a jugar o están dando la pauta y el niño está pululando por el aula. Entonces, tenemos esta situación y lo primero que yo pienso, ay, otra vez este niño problema, ¿no? O ay, otra vez este flojito. Debe tener algo raro este niño porque cada vez que vamos a empezar a hacer las tareas se para, ¿no? O quizás este niño es hiperactivo, de repente es hiperactivo. Si nosotros tenemos ese pensamiento posterior a conocer o a identificar esa conducta que te llama la atención, entonces estamos mirando todavía con ojos etiquetadores. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta actividad? Si pasa que nuestra respuesta es así, que no quiero que la cambien, ¿ya? Si lo primero que les viene a la mente es esto, entonces escríbanlo para luego corregir, ¿no? Para luego entrenar esta respuesta que es más adecuada, ¿vale? ¿Comprendieron la actividad? A ver, ¿me confirman? ¿Comprendieron la actividad? ¿Sí o no? Aquí no hay respuesta buena ni mala. Lo que vamos a tratar es de entrenar estas respuestas que a veces nosotros damos etiquetando, justificando, ¿ya? O interpretando, esas me gustaría que aparezcan, para luego ir cambiando a la forma correcta, a lo que es adecuada, a lo que se espera dentro del rol de auxiliar en educación. ¿Vale? Perfecto. Entonces, miren, el caso era este niño que no se concentra en las actividades, ¿no? Entonces, de repente por ahí esos comentarios de, ay, es flojito, o ese pensamiento, ¿no? Debe tener algo raro. De repente es hiperactivo. Entonces, yo lo que debo hacer es esos pensamientos o esas ideas, transformarlas y decir, ve, este niño se distrae, de repente está cansado, es aburrida la actividad para él, ¿no? O ya estudió esa actividad y ya no le atrae, ¿no? Entonces, esto, en vez de etiquetarlo, yo le comunico a la docente, ¿no? Este niño, no sé, Raulito, se distrae por cansancio, ¿no? El niño de repente ya como a las 11, por ahí hasta que se duerme, o de repente después de la comida anda por allí con mucha energía y está por todo el aula, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo que observar. De repente su lonchera come mucho azúcar, mucho producto procesado y después de eso anda bala. Entonces, eso es lo que tengo que observar. Cambio esa respuesta de repente inmediata de etiquetar o interpretar y la voy a mirar con este nuevo conocimiento de lo que yo tengo que hacer, considerando la integralidad del desarrollo del niño. ¿Vamos? Entonces, empezamos con la primera situación. Niña que llora al separarse de su familia. La van a dejar al colegio y la niña ya está llorando. A ver, vamos. Pensamientos, así. Lo primero, la respuesta típica de etiquetador, ¿ya? La niña que llora al separarse de su familia en la escuela. Ya, es malcriada, es muy consentida, ¿qué más? Es engreída, es llorona, ya. Muy pegada a sus papás, muy tímida, ujú. Extraña a su mamá, es chochita, la mamá la asusta, ya. Ah, no tiene confianza, se siente inseguro por allí, le falta de costumbre. Vale, qué bien.
Están muy bien, participan muy bien, perfecto. No socializa, ajá, es miedosa. El nuevo lugar le trae, inseguridad, ¿ya? Está haciendo un berrinche. Ujú, ya está. O si no, señora, déjala que llore, ya yo la consiento acá en el aula, ¿cierto? Y aquí se calma. Ajá. Ya tiene que acostumbrarse a que venga, ¿cierto? Ya, no la cargue, déjela que entre. ¿Será eso adecuado? No, ¿verdad? Son respuestas que no ayudan a que al que el niño, o la niña, en este caso, se vaya adaptando, ¿no? Que este proceso de transición no le sea tan traumático, ¿no? Ahora, ¿cómo cambiamos? ¿Cuál sería esta respuesta adecuada si nosotros vemos que la niña, está llorando cuando la traen a la escuela, ¿no? Al separarse de su mamá, de su papá, quien la traiga. Ya, ¿y de qué manera le brindas esa seguridad, Marife? Ya. Mira que al mostrarle un juguete, no estoy validando lo que siente, el miedo, no estoy para nada considerando que en realidad siente miedo, que en realidad le cuesta separarse de su mamá, ¿no? Que de repente es un lugar nuevo, personas nuevas, no nos conoce, entonces es válido que se sienta de esa forma. De repente está enfermita, la sacaron de la cama rápido o la llevaron a rastras. Ajá, ahí está. Incluirlo en una actividad, dice escucharla, ¿qué más? Claro, lo ideal, recuerdan que les ponía allí que el rol del auxiliar que era conte, consolarla. Ya, vamos, por ahí estás, Yasmín. Exacto, el contener, ¿no? Hoy estás asustada, pequeña. Mira, acá vas a estar aquí, mamita va a venir a verte, ¿no? Validar su emoción. Y vas a ir adaptando hasta que ingrese al aula. Le muestras un juguetito por allí. Por ahí me pusieron, le muestro un juguete, está bien, pero antes de mostrarle el juguete, valido, acuérdense, validen la forma en cómo ustedes conectan con el niño, eso le va a dar seguridad, ¿ya? Si desea hacer algo, claro, Juana, hasta que se adapte. Perfecto. Muy bien. Siguiente caso. El niño que no habla en clase, no habla nada. Miren, y les añado algo aquí. En una escuela inicial, el niño era muy calladito, muy, muy calladito, y los papás eran muy temerosos de dejarlos solo en la escuela, y el papá estaba todo el horario de clases del niño en el colegio, dentro del aula, detrás de su silla. ¿Ya? Ahora, niño que no hable en clase. ¿Ya? Pensamientos o ideas así interpretativas, ¿ya? Que etiqueten o interpreten. Antisocial, sobreprotegido, muy bien, chicos. Tiene miedo, ya, tímido, los papás desconfiados de repente, seguro tiene un problema el niñito, ¿no? Ujú, ya, lo sufrí en mi infancia y adolescencia, ¿ya? Tímidos, tiene miedo, ujú, falta ambientarse, bien, van bien, van bien. Ahora vamos a cambiarlo. ¿Cuál sería la respuesta adecuada considerando lo que hemos aprendido hoy? ¿Qué harían? ¿De frente etiquetarlo o qué harían?
pero no habla, pues. Hablar con él con jueguitos, ¿cierto, Betty? De repente, con muñequitos, con jueguitos para darle seguridad. Exacto. Con jueguitos, es así. Entonces, esto lo que va a permitir es que yo vaya buscando espacios en los que vaya generando confianza, ¿no? Respete su timidez, su ritmo, no lo obligo a hablar, ni tampoco lo ridiculizo, ¿no? Ay, tú habla ya, que estés calladito. Observo, busco estos espacios de confianza y voy respetando su ritmo. Exijo, pero respeto. Ujú. Sí, muy bien. Siguiente caso, ¿ya? Pasamos. Niño que empuja a otros. El niño que empuja a otros. Vamos. Ya, etiquetas. Etiquetas, interpretaciones, bravucón. Listo. Problemas en casa, malcriado, agresivo, rebelde, brusco, pegalón. Ajá. Ha visto a alguien. De repente en casa se pegan y él aprendió, ¿no? Ujú. Ya. Hablar con los padres, dice. Ajá. Imita todo lo que ve. De repente mucha tele ve, ¿no? Y está mirando cosas de peleas. Ajá. Ya, puede ser que también lo agredieron. Ya está. ¿Cuál sería lo adecuado? ¿Qué sería lo adecuado de hacer? En ese momentito, tú ves que está empujando a otros niños. ¿Qué haces? Ya. Carmen, pero así no vas a tener amigos, eso sería algo interpretativo. Recuerden que lo que estamos tratando en este momento es tú cómo es que respondes ante esta situación. Si lo abrazamos cuando golpea a alguien, lo que estás haciendo es fortaleciendo esa conducta inadecuada. Es como cuando haces algo bueno, te felicito y te abrazo. Si hago algo malo y lo abrazo, el niño interpreta eso. Lo primero es hablar acerca de esa conducta de empujar, por ejemplo, ¿no? Es, eso no está permitido. Algo que yo hago muy seguido es, si estás enojado, usa las palabras. A ver, vamos, explica qué es lo que está pasando, ¿no? En el momento, eso es lo que tienes que trabajar, directo. Es distinto a los otros casos que les he puesto. En esta situación, tú estás viendo que están agrediendo a otros. Entonces, lo primero que tienes que hacer es explicar o hablar en ese momento que esa conducta no es tolerable. Entonces, eso no se hace. Estás causándole daño al niño. Ujú. Le jalo la oreja. Dice. Uy, te denuncian, Rosita. Por un jalón de oreja te vas a la cárcel. Ajá, explicarle, Juana, muy bien, explicarle qué hizo mal. Explicarle, le explicas, porque de repente el niño lo hizo hasta por defenderse y nosotros solo vimos que lo empujó. ¿No? Explicarle, preguntarle por qué lo hizo. Luego de eso, corriges. No, eso no se hace. Si tu compañerito te molestó primero y tú te quisiste defender, pues o puedes hablar o puedes recurrir a mí. Ajá. Entonces, eso es lo importante. Porque si nosotros actuamos inmediatamente con lo que interpretamos, vamos a responder como cualquier persona, como una persona que no está entrenada para trabajar con niños. ¿Ya?
Entonces, eso es importante entender. Primero, contienes la conducta inadecuada. Segundo, pides explicaciones. ¿Qué pasó? Tercero, corriges. Corriges, ¿ya? Y la próxima estás atenta. Miras que el niño haya cambiado y allí trabajas, ¿no? Felicitas. Ahora, yo vi que este niño empujó, ya, le hablo a la docente, le digo, mira, Pablito ha estado empujando a José, o sea, lo empuja, ¿no? Yo los vi y en ese momento pues le he corregido, pero esto fue lo que hizo. Ah, ya, y la docente te dice, ya, muy bien, porque la docente es la que va a hablar con el papá, ¿no? Que vio esto, que conversen en casa, de no empujar, que refuercen lo que tú has explicado y lo que se está pidiendo en la escuela. Ya que el papá lo haga o lo deje de hacer, ya escapa de nuestras manos. Pero es importante que tú comuniques también estas situaciones. Listo, vamos con el último caso, ¿ya? Melissa, por favor, ¿nos ayudas con la diapositiva? No veo. Ya está. Estoy ahora como ustedes. Cuando no veo, Miss, no veo la pantalla. Se demora en cargar a veces. Ya está. Les doy el contexto del caso. Muy bien. Vamos a analizar este caso y luego vamos a responder las preguntas que están en la siguiente lámina. ¿Listo? Vamos por partecitas aquí. El caso es este. Es un niño de 4 años llamado Liam, ¿no? A mitad del año escolar del año anterior ingresó al colegio. Él llega al aula cuando están realizando una actividad de rasgado y embolillado de papel. Liam se incluye en el grupo, lo sentan en una mesita, le dan el material y Liam tiene dificultades para hacer el movimiento de pinza, para poder rasgar. Ese movimiento de pinza es el unir el dedo índice con el pulgar. Muy bien. Lo intenta 1, 2 veces y voy notando que se desespera. Y al ver que el papel no se está rompiendo, él lo rechaza, lo aleja de sí y dice que ya no quiere. Ve que sus amiguitos avanzan, intenta nuevamente, coge el papel y Liam arruga el papel. Ya lo coge, pero lo arruga. ¿Listo? Y lo tira al suelo y dice, esto es feo, no quiero hacerlo. Y comienza a llorar. Primero ahí en su carpetita silenciosamente y como empieza a llorar y ha tirado el papel y ha gritado, todos los niños lo empiezan a mirar y ese llanto comienza a escalar, comienza a ser más fuerte. Mientras que los otros niños ya terminaron, Liam ni siquiera ha empezado a pegar los trozos, porque luego de rasgar tenía que embolillar y luego tenía que pegarlos. Entonces, cuando la docente, cuando el niño va a la escuela, pues no, la mamá dice que en casa no le dan muchas cosas, le dan las cosas cortaditas, la fruta cortadita, peladita, ¿no? Se mancha las manos, le están limpiando siempre con el papel toalla, entonces el niño como que no le gusta estar suciecito y lo explica, la mamá lo explica porque dentro de la mochilita manda varias mudas de ropa, ¿ya? Entonces dice porque el niño, si le cae una manchita ya quiere que le cambien la ropa, no le gusta estar suciecito. Y dice que como tampoco le gusta ensuciarse las manos, cuando él pinta lo hace en tablet. Entonces hay una aplicación, descarga el muñequito y él lo pinta con el dedito en la tablet, ¿ya? Solo con la finalidad de que el niño no se ensucie. Tampoco le permiten jugar con papeles por la basura que hace, ¿no? Por el desorden que genera dentro de la casa y mucho menos tijeras. ¿Ya? Porque ya ha pasado con el hijo mayor que jugó con tijeras, se cortó el pelo, cortó cortinas, sábanas y ellos no quieren que pase eso con Lía. ¿Ok? Muy bien. El trabajo está, ¿ya? Sí, sí, ubicaron el caso, ¿cierto? Muy bien. El trabajo está en que ustedes identifiquen cuáles son las dificultades que presenta Liam ahora. Vayan pensando, ¿qué dificultades tiene? Yo, por ejemplo, noto que hay una dificultad respecto a la motora fina, ¿cierto? Le cuesta rasgar. ¿Qué otras dificultades hay? A ver, ya les di una ayudadita.
Dificultades, están interpretando muy consentido en casa. Acuérdense, tienen que describir. Ok, hay mucha dependencia, hay poca autonomía, ¿verdad? Poca autonomía. Ajá, ya. Cuando yo digo, Elizabeth, Liam es muy consentido en casa, estoy interpretando, ya estoy etiquetando. Y justamente el ejercicio anterior era para que nosotros identificáramos el evitar caer en eso. Ya, que no tiene paciencia, bien, no ha desarrollado la habilidad, la capacidad visomotora, ya. Entonces, por allí hay un tema de manejo emocional, ¿no? Poca tolerancia a la frustración, ajá, no tiene resiliencia, que eso se va aprendiendo. Ok, miedo al afrontamiento de cosas nuevas. Es más, entra recién a una actividad, no, entra a un aula donde no conoce a nadie en una actividad que le cuesta. Entonces, también vayamos pensando en eso. Poca autonomía, ¿cierto? Ajá. Muy bien, ya van identificando. Ahora sí, vamos a la siguiente lámina, por favor, Melissa. No interpreten, no interpreten, recuerdan, describan, identifiquen qué dificultad presenta. ¿Ya? Ahora sí, ustedes van a analizar cuál creen que es la causa principal de la frustración de Liam. ¿Es su carácter, es decir, es como es ahorita, o es el contexto familiar? ¿Qué creen? ¿Cuál será la causa de sus dificultades? ¿Es porque es incapaz? ¿Es su carácter? A ver, los leo. Si alguien quiere hablar, normal, porque ya nos estamos pasando del tiempo. Pero si gustan, si alguien quiere opinar, una opinión, sí, una opinión solo de uno y avanzamos con la siguiente pregunta. Carlos, ¿puedes abrir tu micro, por favor? Profesora, buenas noches y a todos los Buenas participantes. noches. Yo pienso que es el contexto familiar, profesora. Es decir, que el niño observa de repente discusiones y aparte de eso que observa discusiones, de repente hay peleas y sus primos, sus amigos, pues son de esa manera, ¿no? Yo pienso que es el contexto, lo que le rodea, el ambiente donde se desenvuelve, pienso que a su comportamiento, ¿no? Ya, Y, gracias. y al consentimiento también de los padres, ¿no? De que de repente le piden que haga algo y no quiere hacerlo y los padres lo consienten y cuando va al jardín, pues repite esa misma conducta. Ajá, muy bien. Gracias, Carlos. Ahí hay algo, sí y no, te voy a decir a tu respuesta. Sí es contexto familiar, pero lo que has dicho es una hipótesis. Estamos trabajando en base a la información que les he dado del caso, nada más. Lo demás no interpreten, no creen, llévense por lo que hemos visto en lo que les he relatado en el caso. Según lo que dice allí, todo lo que describe que ha ocurrido con Liam, sí las causas de la frustración y la poca destreza o la poca habilidad motora que tiene a la edad en la que ingresa al colegio es por causa contextual, porque en casa no le están permitiendo actividades que él pueda desarrollar esa destreza. ¿Ya? No le están permitiendo actividades, perdón. Entonces, esa es la principal causa. Si bien es cierto, la relación que tiene con las madres no dice si es buena o mala, pero la mamá aparentemente está presente o el padre está presente o el cuidador presente porque dicen que lo acompañan para que coma, le pelan la comidita, no le dejan que esté sucio, lo limpian y automáticamente se ensucia. Entonces sí hay un factor presente y lo que implica es que hay un factor presente incluso mucho más presente, ¿verdad? Estamos al extremo. Entonces, basándonos en el análisis del caso, ¿no? Sí, la causa de la frustración de Liam es el contexto familiar que no ha permitido que Liam pueda exponerse a situaciones que le permitan manejar esto.
que eso implica en que vaya formando el carácter, o sea, el contexto va a influenciar en cómo se forma el carácter. ¿Listo? Siguiente pregunta. Si tú fueras el auxiliar y ves que Liam empieza a gritar porque lo miran, ¿qué harías primero? ¿Calmar el llanto o ayudarlo con el papel? Está fácil, ¿ah? Calmarlo. Lo primero es calmar. Lo de enseñar ya queda en segundo, en segundo puesto, ¿no? Primero es calmar. Sí, ante una situación en la que tú tienes que validar o contener emocionalmente y continuar con el aprendizaje queda en segundo plano. Lo primero es la contención emocional, porque un niño que no está tranquilo no va a aprender, así tú lo obligues. Por lo tanto, lo primero es el calmarlo, es ayudarlo con la validación, con la contención. Muy bien. Tercero, ¿cómo le explicamos a la mamá de Liam, sin ofenderla, que el uso de la tablet y el exceso de limpieza están retrasando el desarrollo de su niño? ¿Cómo le explicamos a la mamá de Liam? Bien, Carmen, sí, es importante, ¿no? Decirle que en casa refuercen estas actividades, que si de repente tienen el temor de que se corte el cabello o que corte algunas otras cosas, la actividad sea acompañada, ¿no? Y sea limitada, pautas claras al inicio, ajá, que corte papel periódico, ¿no? Que corte bolsas. Entonces, esas actividades le van a ayudar a que él vaya desarrollando la destreza. Ajá. Yo no le digo lo que está haciendo está mal. Le pido que haga lo que le va a beneficiar. O sea, no voy a nombrar directamente lo que está mal, sino le voy a pedir que haga cosas para que mejore la destreza. Ajá. Por ejemplo, ¿no? Usted dijo que le daba la fruta pelada o picada. Trate de proveerle en un platito, mírele, enséñele y que él lo haga. O guíele en la mano para que él lo haga. Porque eso le va a beneficiar a que él se vuelva mucho más independiente. Entonces, ahí está la clave. Yo no le voy a decir que lo está criando mal, porque ninguna madre te va a aceptar o padre te va a aceptar que lo que hace por su hijo está mal cuando es el extremo de, o sea, cuando es demasiado, ¿no? Entonces decirle que le permita, que él también vaya haciendo estas cosas, que se sirva un vasito de agua, acompañado de repente colocarle por ahí unos vasitos de plástico, una jarrita que no sea tan pesada, más ligera y poco a poco. Exacto. Entonces, esas alternativas que ustedes hablan, no tiene que decir la forma en cómo ella lo hace está mal, sino voy a plantearle que haga cosas o que le permita actividades que al niño le ayuden a desarrollar las destrezas que requiere a esa edad. Muy bien. Muy bien, chicos, qué buena clase hemos tenido hoy, qué participativos han estado y sobre todo que ya vamos mejorando algunas formas de ver las cosas y eso es importante. Aquí estamos generando aprendizaje, ¿cierto? Porque estamos cambiando la forma en cómo también observamos las cosas y ahí está el reto. Practiquen, traten de desprenderse de esa costumbre de etiquetar o interpretar y siempre clarifiquen, verifiquen, observen, recopilen información, que eso los va a diferenciar a ustedes como personal competente y personal que van a querer tener dentro de sus aulas. ¿Listo? Muchísimas gracias. Recuerden, no comparen, ese es el enemigo del desarrollo del niño, enemigo del desarrollo de los cuidadores, ¿listo? Y observen, es una herramienta fundamental. Observen y describan. ¿Listo? Nos estamos encontrando el día sábado para nuestra tercera sesión. No se vayan, por favor, quédense con nuestra coordinadora para que nos dé algunos alcances sobre la marcación de la asistencia y descargar el material. Un abrazo, cuídense.